Un padre millonario visitaba la tumba de su difunta esposa cuando, de repente, encontró a un niño pequeño llorando solo. El niño solo quería verla una vez más, pero lo que reveló cambió por completo la vida del millonario y dejó a todos sin palabras. El viento helado del invierno barría el cementerio con una brisa melancólica, agitando las hojas secas entre las lápidas de mármol. Ricardo Ferrer, un hombre de negocios implacable y con una fortuna incalculable, caminaba con pasos firmes, vestido, con un abrigo impecable, las manos hundidas en los bolsillos y el rostro impasible. Cada año, en esta fecha, la rutina lo llevaba al mismo lugar, el último resquicio de lo que alguna vez fue su mayor tesoro, la tumba de su esposa, Isabela. 5 años habían transcurrido desde su partida, y aunque el tiempo, con su cruel indiferencia, se había encargado de borrar los rastros visibles del duelo en su semblante, por dentro, Ricardo seguía siendo un hombre fracturado, una sombra de lo que fue. Aquel día fatídico, no solo perdió a su compañera de vida, sino que se le arrancó de cuajo el calor de un hogar, la calidez de una vida compartida y, lo más doloroso, el único vínculo genuino que lo conectaba con su propia humanidad. Su existencia se había transformado en una serie de transacciones y reuniones, vacía de cualquier emoción que no fuera la fría determinación de acumular más poder y riqueza, una forma de llenar el abismo que Isabela dejó. Se detuvo frente a la lápida de mármol, blanco, pulcra y fría como su corazón, donde el nombre de Isabela estaba grabado con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su realidad, acompañado por las fechas que marcaban su breve paso por este mundo. Ricardo permaneció en silencio, observando la inscripción, su mente un torbellino de recuerdos fragmentados y reproches silenciosos. Nunca había sido bueno expresando sus emociones. Su armadura de hierro forjado por los años de éxito y pérdida le impedía cualquier vulnerabilidad. 5 años han pasado, murmuró finalmente, con una voz que apenas era un susurro en medio del silencio sepulcral del lugar, sin esperar respuesta alguna, aunque una parte irracional de él anhelaba que ella lo escuchara, que de alguna manera supiera cuánto la extrañaba. Era un absurdo, lo sabía, pero cada vez que regresaba a ese lugar, una extraña sensación le invadía el pecho, la quimera de que Isabela todavía lo percibía, quizás porque nunca se permitió despedirse realmente, de una forma que sellara el dolor y permitiera la cicatrización. Cerró los ojos, exhalando profundamente, intentando en vano ignorar el vacío insondable que se había alojado en su pecho, un recordatorio constante de su pérdida. Pero entonces, un leve y casi inaudible sonido interrumpió su momento de introspección, un sollozo ahogado, apenas perceptible entre el murmullo del viento. Ricardo frunció el ceño, su mente analítica intentando identificar la fuente de aquel ruido inesperado en la solemnidad del cementerio. Giró la cabeza lentamente, y fue entonces cuando lo vio. Encogido sobre la tumba de Isabela, cubierto con una manta raída y sucia, había un niño pequeño. No debía tener más de 6 años. Su cuerpo diminuto temblaba violentamente por el frío, y en sus pequeñas manos, que parecían demasiado frágiles para sostener algo, apretaba con desesperación una fotografía descolorida. Ricardo se quedó inmóvil, paralizado por la escena, su cerebro intentando procesar lo que sus ojos veían. Un niño, durmiendo, o más bien acurrucado sobre la lápida de su esposa. ¡Qué demonios!, musitó para sí mismo, la incredulidad tiñendo cada sílaba. Se acercó con cautela, sus zapatos resonando sobre la grava húmeda del sendero, el sonido amplificado en el silencio sepulcral del cementerio. Cuando estuvo a pocos pasos, pudo notar más detalles perturbadores. El niño estaba mal vestido para el inclemente invierno. Su cabello era un desastre enmarañado y su piel, pálida y translúcida, delataba los estragos del frío y quizás de la desnutrición. «Oye», dijo Ricardo, su voz firme, pero desprovista de cualquier aspereza, un atisbo de preocupación asomando en su habitual tono autoritario. El niño,
sumido en un sueño profundo o quizás en un sopor inducido por el frío, no reaccionó. «Despierta», insistió Ricardo, esta vez tocándolo levemente en el hombro con la punta de los dedos. El pequeño se sobresaltó con un jadeo ahogado. Sus ojos grandes y oscuros, como pozos profundos, parpadearon con miedo antes de enfocarse en Ricardo, el pánico reflejado en sus pupilas dilatadas. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada, el aire cargado de una tensión inusual. El niño apretó con más fuerza la fotografía que tenía en las manos y miró rápidamente la lápida bajo él, como si buscara confirmación de su ubicación o quizás un consuelo silencioso. Entonces, sus labios temblorosos susurraron algo que Ricardo apenas pudo oír, una palabra que le heló la sangre en las venas. «Mamá». Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. «¿Qué has dicho?», preguntó, su voz ahora un poco más tensa, la incredulidad apoderándose de él. El niño tragó saliva, sus pequeños hombros se encogieron, y susurró de nuevo con una voz tan suave que casi se perdía en el viento. «Perdón, mamá, no debí dormir aquí». El pecho de Ricardo se comprimió ante la aparente vulnerabilidad del pequeño, una sensación extraña y desconocida. «¿Quién eres?», inquirió, su tono ahora más suave, aunque la perplejidad seguía marcando sus palabras. El niño no respondió, solo apretó la fotografía contra su pecho y bajó la cabeza, como si deseara desvanecerse en el aire, desaparecer de la vista de aquel hombre imponente. Ricardo frunció el ceño. La situación era cada vez más extraña y desconcertante. Extendió una mano con lentitud, intentando tomar la foto que el niño custodiaba con tanta vehemencia. El pequeño intentó retenerla, sus dedos diminutos, aferrándose al borde de la imagen, pero no poseía la fuerza suficiente para resistir la determinación de Ricardo. Cuando Ricardo finalmente tuvo la fotografía en sus manos, sintió que el aire abandonaba sus pulmones, una bofetada helada en el rostro de su ya frágil realidad. Era una fotografía de Isabela, no una foto cualquiera, sino una de Isabela sonriendo, su cabello suelto y su mirada cálida, sus brazos rodeando a ese mismo niño que ahora estaba frente a él, tembloroso y asustado. El shock fue tan profundo que por un momento, Ricardo se quedó sin aliento. ¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Ricardo, su voz ahora cargada de una incredulidad que rayaba en la desesperación. El niño volvió a encogerse, como una tortuga que se esconde en su caparazón, su fragilidad acentuada por la palidez de su piel. «Ella me la dio», respondió el pequeño, su voz apenas un murmullo, pero cada palabra resonó como un trueno en la mente de Ricardo. El corazón de Ricardo latió con una fuerza desbocada, un ritmo arrítmico que amenazaba con romperle el pecho. «Eso no es posible», afirmó Ricardo, la negación una burbuja de aire a la que se aferraba desesperadamente. El niño levantó la cabeza, sus ojos oscuros, ahora llenos de una tristeza abismal que parecía demasiado grande para un ser tan pequeño, se fijaron en Ricardo con una intensidad perturbadora. «Sí, es posible. Mamá me la dio antes de irse», replicó el niño, y esa frase, simple y directa, fue como si la tierra se moviese bajo los pies de Ricardo. Isabela nunca le había mencionado a ese niño, ni una sola palabra. Nunca había hablado de él, ni de su existencia, ni de su vínculo. Entonces, ¿quién era ese pequeño? Y, lo más importante, ¿por qué dormía sobre la tumba de su esposa, como si realmente la considerara su madre? Como si ese fuera su último refugio en un mundo hostil. El silencio entre Ricardo y el niño se alargó, denso y opresivo, cargado de preguntas sin respuesta y de una verdad que Ricardo se negaba a aceptar. Aún con la fotografía de Isabela en la mano, Ricardo sentía que su mente no podía procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su lógica impecable, la que lo había llevado al éxito en los negocios, se desmoronaba ante la complejidad de la situación. El niño lo miraba con los ojos muy abiertos, su pequeño cuerpo encogido, como si esperara una reprimenda, o, peor aún,
ser expulsado de ese lugar, de ese último santuario que creía compartir con su mamá. Ricardo respiró hondo, intentando recobrar la compostura, su mente aún en un caos de incredulidad y confusión. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente Ricardo, su voz tensa, casi imperceptible, un intento de romper el pesado silencio que los envolvía. El niño dudó por un momento, sus ojos buscando una señal de seguridad en el rostro adusto del hombre, antes de responder en un susurro apenas audible: «Mateo». Ricardo sintió un nudo formarse en su garganta, una sensación extraña que le oprimía el pecho. Nunca en su vida había escuchado ese nombre. Isabela jamás le habló de un niño llamado Mateo, ni de la posibilidad de uno. Se inclinó ligeramente, observándolo con un detenimiento que pocas veces dedicaba a algo que no fueran sus complejas finanzas. El pequeño tenía la piel pálida y sucia. Su cabello castaño oscuro estaba desordenado, y unas ojeras marcadas, profundas y oscuras, lo hacían parecer aún más frágil y desamparado de lo que ya era. Su aspecto era el de un niño que había experimentado demasiada dureza para su corta edad, un reflejo de una vida marcada por la negligencia y la carencia. «¿Cuántos años tienes?», inquirió Ricardo, su voz más suave de lo que pretendía, casi una caricia en la fría brisa. «6», respondió Mateo, su voz aún un hilo. El cálculo fue inmediato y brutal en la mente de Ricardo. Si ese niño realmente tenía 6 años, significaba que había nacido justo un año antes de que Isabela muriera, un año antes de que el mundo de Ricardo se desmoronara. Un escalofrío gélido recorrió su espalda, no de frío, sino de una nueva y perturbadora revelación. «¿Dices que Isabela, que mi esposa, era tu madre?», preguntó Ricardo, la pregunta cargada de una mezcla de incredulidad y una incipiente punzada de angustia. Mateo asintió lentamente, sus ojos fijos en la lápida, como si buscara en ella la confirmación de su propia existencia. «Ella venía a verme», susurró. Ricardo sintió su estómago revolverse, una sensación de náusea que no lograba comprender del todo. «¿Dónde?», preguntó, casi exigiendo una respuesta que pudiera darle sentido a todo aquel absurdo. El niño bajó la mirada, susurrando aún más bajo, casi inaudible: «En el hogar de niños». Ricardo entrecerró los ojos, la palabra resonando en su mente. «¿Un orfanato?», inquirió, y Mateo asintió otra vez, pero esta vez su barbilla tembló y una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia, un indicio de la inmensa pena que cargaba. Ricardo se puso de pie, pasándose una mano por el cabello con un gesto de profunda frustración. Todo esto no tenía sentido, no encajaba en la imagen que él tenía de Isabela, la mujer con la que había compartido una década de su vida. Isabela jamás mencionó haber visitado un orfanato. Él la conocía, o creía conocerla. Ella le contaba todo, ¿no es cierto? Ricardo sintió una punzada incómoda en el pecho, un pequeño aguijón de duda que comenzaba a crecer, una grieta en la perfección de su recuerdo de Isabela. Pero antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, antes de que su mente pudiera procesar la avalancha de información que lo estaba abrumando, un suave temblor lo sacó de su ensoñación. Miró hacia abajo y vio que Mateo estaba temblando violentamente. Sus mejillas estaban rojas por el frío y tenía los labios partidos, una señal inequívoca de la deshidratación y la exposición a las inclemencias del tiempo. Ricardo frunció el ceño. Una preocupación genuina, aunque aún incipiente, se apoderaba de él. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, su voz menos dura de lo que él mismo esperaba. «No sé», susurró el niño, abrazándose a sí mismo, como si el abrazo pudiera mitigar el frío y el dolor. «¿Dónde están tus padres?», inquirió Ricardo, buscando una explicación lógica, una forma de externalizar aquella responsabilidad que comenzaba a sentir. Mateo no respondió, solo se encogió más, su silencio un eco de su desamparo. Ricardo sintió que su paciencia se agotaba, pero en lugar de insistir o regañar, soltó un suspiro cansado, una resignación inesperada. «Ven conmigo», dijo, ofreciendo una mano. Mateo lo miró con los ojos muy abiertos.
claramente sorprendido por la invitación, por la inesperada compasión de aquel hombre imponente. ¿A dónde?, preguntó, su voz aún un susurro, teñida de desconfianza. «Voy a llevarte a un lugar donde puedas calentarte», respondió Ricardo, la decisión ya tomada, aunque aún no supiera del todo por qué. El niño dudó. Su mirada se posó en la fotografía de Isabela que aún sostenía con fuerza, como si temiera que, al irse, también le arrebataran ese último vestigio de su mamá. «¿Te llevarás mi foto?», preguntó, la voz llena de un temor infantil, pero profundo. Ricardo bajó la vista a la imagen de Isabela, un recuerdo tangible de la mujer que amaba y de la vida que creyó conocer a la perfección. Con un movimiento lento y deliberado, se la devolvió, deslizando la fotografía en las pequeñas manos de Mateo. «No, no puedes quedártela», dijo, y el niño la aferró con ambas manos, como si fuera el tesoro más preciado del universo, un salvavidas en medio de un mar de incertidumbre. Ricardo, por su parte, se inclinó y lo levantó con facilidad. La ligereza del niño en sus brazos le produjo un sobresalto. Mateo no pesaba casi nada. Sus huesos eran notorios bajo la fina ropa. Esa realidad no le gustó a Ricardo. No tenía hijos, pero sabía que un niño de 6 años no debía ser tan ligero, tan frágil. Con el pequeño en sus brazos, Ricardo caminó con paso firme fuera del cementerio, pero por primera vez en 1906. Mucho tiempo, sintió que había dejado atrás algo más que solo la tumba de su esposa. También estaba dejando atrás la certeza de que la conocía por completo, la imagen perfecta que había construido de ella durante años. Y eso lo aterraba más que cualquier otra cosa. El auto de Ricardo avanzaba por las calles de la ciudad en completo silencio, un silencio denso y cargado de preguntas no formuladas. En el asiento trasero, Mateo miraba por la ventanilla con los ojos bien abiertos, su rostro, reflejando una mezcla de asombro y timidez, como si nunca hubiera estado dentro de un coche tan lujoso. Un mundo completamente ajeno al suyo. Ricardo, al volante, mantenía el ceño fruncido, una maraña de pensamientos perturbadores ocupando su mente. No dejaba de lanzar miradas al niño a través del espejo retrovisor, intentando descifrar el enigma que representaba. Todo esto era un absurdo, una locura que desafiaba su lógica. Un niño desconocido, con una fotografía de su esposa, un orfanato de él, que él jamás había oído hablar, un misterio que no encajaba en la imagen pulcra y ordenada que tenía de Isabela. Tomó aire con paciencia, la paciencia que solía reservar para complejas negociaciones empresariales, pero que ahora aplicaba a una situación que lo superaba por completo. Tenía que encontrar respuestas, no solo por Mateo, sino por la verdad de su propia vida. «¿Cómo llegaste al cementerio?», preguntó Ricardo, rompiendo el silencio, su voz aún un poco tensa, pero con un matiz de curiosidad. Mateo tardó unos segundos en responder, como si estuviera procesando la pregunta, o quizás decidiendo si debía contar la verdad a ese extraño hombre. «Caminé», respondió el niño, su voz apenas audible. Ricardo lo miró con incredulidad por el espejo retrovisor. «¿Desde dónde?», inquirió, su voz reflejando el asombro. Mateo se encogió de hombros, un gesto infantil de resignación. «Desde el hogar», respondió, la palabra hogar pronunciada con una melancolía que a Ricardo le pasó desapercibida. Ricardo apretó el volante, el metal frío contra sus dedos, mientras una nueva pregunta, aún más inquietante, se formulaba en su mente. «¿Y cómo sabías dónde estaba enterrada Isabela?», preguntó, el nombre de su esposa sonando extrañamente en aquel contexto, como si perteneciera a otra vida, a otro mundo. El niño abrazó sus piernas, encogiéndose aún más, como si quisiera hacerse invisible, desaparecer por completo. «Un día la seguí», susurró Mateo, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Ricardo, una premonición de algo aún más profundo y doloroso. «¿Seguiste a Isabela?», preguntó Ricardo, la voz apenas un hilo, su mente luchando por conectar los puntos. Mateo asintió lentamente,
sus ojos perdidos en el recuerdo. Ella venía al hogar, me llevaba dulces y me contaba historias. Yo quería ir con ella, pero siempre me decía que no podía sacarme de ahí. Ricardo sintió que algo dentro de él se estremecía, una vibración profunda que resonaba con la inocencia y el anhelo del niño. Un día la vi salir del hogar muy triste. Continuó Mateo, su voz temblorosa. Quise seguirla para ver qué le pasaba. Caminé detrás de ella y la vi entrar al cementerio. El niño bajó la cabeza, su relato una confesión dolorosa. Se quedó mucho tiempo ahí, llorando. Le hablaba a alguien. Las palabras de Mateo se clavaron en el corazón de Ricardo como dagas heladas. Isabela llorando en el cementerio, hablándole a alguien. ¿A quién? Cuando se fue, yo me acerqué y vi su nombre en la piedra, dijo Mateo refiriéndose a la lápida, su voz ahora un murmullo distante. Ricardo sintió que su piel se erizaba. Una sensación de angustia y traición se mezclaba con la confusión. Pero Isabela murió hace 5 años, replicó Ricardo, su voz cargada de la cruda realidad. Mateo asintió. Desde entonces vengo aquí. El silencio se hizo espeso en el auto. Un silencio cargado de las revelaciones más perturbadoras que Ricardo había escuchado en mucho tiempo. Ricardo presionó los labios con fuerza, tratando de controlar la tormenta de pensamientos que se desataba en su cabeza. Si el niño no mentía, significaba que Isabela iba a visitar la tumba de alguien antes de morir. Alguien lo suficientemente importante como para hacerla llorar, y él no tenía idea de quién podía ser. No conocía a su propia esposa. El pensamiento lo golpeó con más fuerza de la que esperaba, una bofetada a su arrogancia y a su supuesta omnisapiencia. Su matrimonio, su vida, eran una farsa. Respiró hondo y, con un esfuerzo supremo, cambió de tema, intentando alejar los pensamientos que amenazaban con consumirlo. «Voy a llevarte a un lugar donde puedas descansar», dijo Ricardo, su voz volviendo a su tono autoritario habitual, aunque con un matiz de cansancio. Mateo lo miró con cautela, sus grandes ojos fijos en él. «¿Dónde?», preguntó, la desconfianza aún presente en su mirada. «A un hotel», respondió Ricardo, la palabra sonando extraña en su boca, más propia de un viaje de negocios que de una improvisada misión de rescate. Los ojos del niño se agrandaron, un destello de asombro cruzando su rostro. «¿A un hotel de los que salen en la televisión?», preguntó, su inocencia revelando un mundo de fantasía que Ricardo apenas podía concebir. Ricardo sintió una punzada de incomodidad. La realidad del niño chocaba brutalmente con la suya. «A un hotel normal», respondió, intentando minimizar la situación. Mateo no pareció convencido, pero tampoco protestó, su silencio una vez más indicando su resignación. «¿Y después?», preguntó en voz baja, con un atisbo de temor en su voz. Ricardo mantuvo la vista en la carretera, su mente ya elaborando un plan. «Mañana iré al orfanato para averiguar qué relación tenías con Isabela», dijo, la voz firme y decidida. Mateo apretó los labios y desvió la mirada. Sus ojos se clavaron en el paisaje urbano que pasaba a toda velocidad. Ricardo se dio cuenta al instante. El niño sabía algo más, algo que no estaba listo para decir, algo que ocultaba con una madurez inusual para su edad. Apretó el volante con fuerza, la determinación endureciendo sus rasgos. «Mañana lo averiguaré todo», prometió para sí mismo. La verdad de Isabela y de Mateo se revelaría, cueste lo que cueste. A la mañana siguiente, Ricardo se encontraba frente al Hogar San Benito, un orfanato ubicado en una zona modesta y algo descuidada de la ciudad. Desde fuera, el edificio era simple, con paredes de ladrillo desgastadas por el tiempo y un pequeño jardín, que alguna vez debió ser un lugar de juegos, ahora lucía descuidado y con la hierba crecida. Mateo caminaba a su lado, la cabeza gacha y las pequeñas manos aferradas con desesperación a la fotografía de Isabela, como si fuera un escudo contra el mundo hostil que lo rodeaba. Ricardo no le dijo nada. No estaba seguro de qué debía decir, cómo prepararlo para lo que podrían encontrar o las verdades que podrían salir a la luz.
Respiró hondo, un suspiro que intentaba infundirle algo de calma, y entró al edificio. El aire, viciado del interior, le golpeó el rostro. Un pasillo angosto los recibió. El eco de risas lejanas de niños resonaba en las paredes, mezclándose con el aroma a sopa caliente que impregnaba el ambiente. Un olor que recordaba a un hogar, aunque este no fuera el suyo. En la recepción, una monja de expresión amable, con el rostro surcado por las arrugas de la edad y la bondad, levantó la vista y parpadeó sorprendida al verlos. Sus ojos se detuvieron en Mateo. «Mateo, cariño, ¿dónde estabas?», exclamó la monja, su voz teñida de alivio y preocupación. Mateo se encogió de hombros, incapaz de responder. Ricardo, sintiendo la necesidad de tomar el control de la situación, tomó la palabra. «Soy Ricardo Ferrer. Quiero hablar con la persona encargada de este lugar». La monja asintió de inmediato, su mirada aún con un rastro de asombro. «La hermana Clara es la directora», dijo la monja, su voz amable. «Síganme». Atravesaron un corredor hasta llegar a una oficina pequeña, un espacio funcional y austero, donde una mujer de unos 50 años, de semblante serio y manos cruzadas sobre el escritorio, los esperaba con el ceño fruncido, como si ya supiera el propósito de su visita. «Señor Ferrer», dijo la hermana Clara, su voz firme, aunque no hostil. «Me imaginé que vendría tarde o temprano». Ricardo se tensó. La implicación en sus palabras era clara, pero el significado aún le eludía. «¿Por qué dice eso?», preguntó Ricardo, su voz demandante, acostumbrado a obtener respuestas. La mujer suspiró, un suspiro pesado cargado de un pesar silencioso, y miró a Mateo con una tristeza genuina, una compasión que contrastaba con la frialdad del despacho. «Porque su esposa pasaba mucho tiempo aquí», respondió, las palabras resonando en el pequeño espacio. Ricardo sintió un nudo en la garganta, una sensación de asfixia. «¿Qué hacía aquí?», inquirió, su voz apenas un susurro, la incredulidad tiñendo cada sílaba. La hermana Clara se inclinó un poco hacia él, su mirada amable pero decidida. «Ayudaba, amaba a los niños, nos traía donaciones, les leía cuentos y, sobre todo, pasaba mucho tiempo con Mateo». La revelación fue un golpe en el estómago para Ricardo. Su esposa, la mujer que creía conocer íntimamente, tenía una vida secreta, una faceta que él jamás había vislumbrado. Ricardo tragó saliva. El nudo en su garganta se hizo más grande, y la palabra Mateo resonó en su mente con una intensidad inusitada. «¿Por qué con él?», preguntó, su voz ronca. La desesperación por comprender lo consumía. La mujer dudó por un instante. Su mirada se posó en el niño, que seguía aferrado a la fotografía de Isabela, como si de ella dependiera su existencia. Finalmente, la hermana Clara respondió, sus palabras simples, pero devastadoras: «Porque quería adoptarlo». El mundo de Ricardo se detuvo. El tiempo pareció suspenderse, el aire se volvió denso, y un sonido sordo retumbó en sus oídos, como si alguien le hubiera golpeado el pecho con una fuerza brutal. «Eso es imposible», logró decir Ricardo. La negación era su única defensa contra la avalancha de una verdad inimaginable. La hermana Clara negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza profunda que confirmaba la veracidad de sus palabras. «Es la verdad». Ricardo se pasó una mano por la cara, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Cada fibra de su ser se resistía a aceptar esa realidad. Isabela quería adoptar a Mateo. Isabela tenía un plan para traer a este niño a su vida, para convertirlo en parte de su familia, sin decirle absolutamente nada. Su estómago se revolvió, una mezcla de dolor, confusión y una naciente sensación de traición. «¿Por qué nunca me lo mencionó?», preguntó Ricardo, la pregunta más dirigida a sí mismo que a la monja, una acusación silenciosa a su propia ceguera. La monja lo miró con pesar, una mirada que parecía leer en su alma, que entendía sus miedos y sus reproches. «Creo que usted puede responder esa pregunta», dijo la hermana Clara, su voz suave pero firme. «Una verdad
incómoda que Ricardo no quería escuchar. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, sino con la cruda autoconciencia. No quería responder esa pregunta. No quería admitir que en los últimos años de su matrimonio había estado tan absorto en su trabajo, en la acumulación de más y más poder, que apenas prestaba atención a lo que hacía Isabela, a sus sueños, a sus deseos más profundos. No quería aceptar que podía no haberla escuchado cuando ella, quizás, intentó decírselo, que su obsesión por el éxito lo había cegado a la vida de su propia esposa. El silencio en la oficina era denso, un silencio cargado de culpas y remordimientos. Ricardo cerró los ojos un instante, intentando ordenar el torbellino de emociones que lo asaltaban, antes de preguntar, con voz tensa, casi imperceptible, ¿por qué no se completó la adopción? La hermana Clara suspiró, su voz suave y melancólica. Una nota de tragedia en 1900. La revelación, porque su esposa murió antes de que pudiera firmar los papeles. Ricardo sintió un vacío en el pecho, un abismo que se abría en su interior. Todo esto era real. Mateo iba a ser su hijo. Isabela había elegido a ese niño para ser parte de su familia. Y ahora, él estaba solo, desamparado, una víctima colateral de una vida que él, en su ignorancia, había dado por sentado. Bajó la mirada y vio a Mateo, abrazando la fotografía de Isabela con una expresión herida en el rostro, una tristeza que reflejaba la suya propia. Se vio a sí mismo en él, en su soledad, en su tristeza, en su abandono. Ricardo cerró los ojos un instante. Una ráfaga de dolor y arrepentimiento lo atravesó. Tomó aire con fuerza, intentando controlar el torbellino de emociones que lo invadía. No podía procesar todo en ese momento. La información era demasiado abrumadora para su mente acostumbrada a la lógica y la razón, pero sabía que tendría que hacerlo. Pronto. ¿Puedo ver los documentos?, preguntó con voz tensa, un hilo apenas audible, pero con una determinación férrea. La hermana Clara asintió en silencio, y con un movimiento lento, sacó una carpeta amarillenta del escritorio, su contenido un archivo de una vida que Ricardo apenas conocía. Cuando Ricardo la tomó en sus manos, sintió el peso de la verdad, un peso que se instalaba en su pecho como una losa de plomo. Sintió que su vida nunca volvería a ser la misma, que el mundo que él había construido, sólido e inquebrantable, se desmoronaba a su alrededor. Y lo peor de todo, en lo más profundo de su ser, no sabía si estaba listo para ello, para enfrentar la complejidad de una verdad que desafiaba su comprensión y su control. La carpeta, aparentemente insignificante, contenía los hilos de un destino entrelazado que ahora debía desentrañar. Ricardo salió del orfanato con la carpeta en la mano y la cabeza dando vueltas, su mente un remolino de pensamientos caóticos y emociones contradictorias. Caminó hasta su auto en 1900, completo silencio, sintiendo cómo el peso de la verdad se instalaba en su pecho, como una losa de plomo, pesada e inamovible. Mateo lo siguió con pasos pequeños y vacilantes, sus ojos fijos en la espalda de Ricardo, abrazando la fotografía de Isabela como si fuera su único refugio en un mundo incierto, su ancla en medio de la tormenta. Ricardo abrió la puerta del copiloto con un gesto casi automático. «Sube», dijo, su voz carente de emoción, un simple mandato. El niño lo miró con cautela, sus grandes ojos reflejando una mezcla de temor y curiosidad. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz apenas un susurro. Ricardo no tenía una respuesta clara, una dirección definida para su destino. Su mente, habitualmente tan lúcida y planificadora, estaba en blanco. «A casa», respondió finalmente, la palabra sonando extraña en sus propios oídos, como si se refiriera a un lugar que ya no reconocía. Mateo parpadeó con sorpresa, pero no dijo nada más. Se subió al asiento y se abrochó el cinturón con manos temblorosas. Su silencio una vez más reflejo de su resignación. Ricardo arrancó el auto, pero no puso la radio ni intentó hablar.
Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, en una vida que creía haber conocido. Isabela quería adoptar a Mateo. Isabela planeaba traer a este niño a su vida sin decirle nada. El volante crujió bajo la presión de sus dedos, su agarre firme, casi desesperado. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró para sí mismo. La pregunta un eco en el silencio del auto. Mateo lo miró de reojo, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. «Sí te lo dijo», susurró el niño, y las palabras de Mateo fueron como un dardo en el corazón de Ricardo. Ricardo giró la cabeza con el ceño fruncido, la sorpresa y la incredulidad pintadas en su rostro. «¿Qué?», preguntó, su voz un eco de su desconcierto. Mateo bajó la mirada, el recuerdo de Isabela aún fresco en su memoria infantil. «Yo la escuché hablar de ti. Siempre decía, Ricardo está ocupado, pero cuando sepa de ti, te querrá». El nudo en el estómago de Ricardo se apretó, una punzada aguda de dolor y arrepentimiento. Ocupado. Esa era la palabra que había definido su relación con Isabela en sus últimos años juntos. Siempre ocupado. Siempre tenía una reunión. Siempre había un negocio más importante que atender, un contrato que cerrar, una inversión que asegurar. Había ignorado tantas cosas. Había ignorado a su propia esposa, a la mujer que amaba, a la que le dio su vida, pero a la que no, le dio su tiempo. La carretera frente a él comenzó a volverse borrosa, su visión nublada por una mezcla de rabia y tristeza. Parpadeó varias veces, negándose a aceptar la verdad que se presentaba ante él con una crudeza brutal, porque si lo hacía, si aceptaba esa verdad, tendría que admitir que Isabela intentó decirle lo de Mateo, que ella le dio señales, pero él, en su ceguera autoimpuesta, nunca le prestó atención. Apretó la mandíbula con fuerza, la ira se mezclaba con el arrepentimiento, y aceleró, como si la velocidad pudiera alejar los pensamientos que lo atormentaban. No podía pensar en eso ahora, no en ese momento. Cuando llegaron a la casa, la mansión de Ricardo, Mateo se quedó inmóvil en la entrada, la boca ligeramente abierta por el asombro. Los enormes ventanales, los pisos de mármol pulido que reflejaban la luz y la decoración minimalista y fría le parecieron sacados de una película de fantasía, un mundo inalcanzable. Ricardo lo miró de reojo, notando la admiración, mezclada con una evidente incomodidad en el rostro del niño. «Es tarde. Puedes dormir en la habitación de invitados», dijo, su voz aún distante, sin una pizca de calidez. Mateo lo miró con algo que Ricardo no supo interpretar, una mezcla de esperanza y temor. «¿Me voy a quedar aquí?», preguntó, la pregunta cargada de una vulnerabilidad que desarmó a Ricardo. Ricardo frunció el ceño. «Por ahora», respondió, la incertidumbre aún pesando en su voz. Mateo bajó la mirada y abrazó más fuerte su fotografía de Isabela, como si de ella dependiera su consuelo. «Isabela, digo, mamá, siempre decía que tenías una casa grande, pero que siempre estaba vacía». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, una punzada de dolor que lo golpeó con fuerza. Vacía. Sí, siempre había sido así. Una mansión enorme, llena de objetos caros, pero desprovista de vida, de calidez, de amor. Y por primera vez en su vida, Ricardo se preguntó si su casa realmente se había vuelto fría y desolada después de la muerte de Isabela, o si siempre lo había sido y él, en su obsesión por el trabajo y su propia ceguera, simplemente no se había dado cuenta de la verdad de su propia existencia. Suspiró, un suspiro pesado cargado de un cansancio que iba más allá del físico. «Ve a descansar», dijo, su voz un poco más suave, un atisbo de compasión asomando en su tono. Mateo asintió en silencio, sus pequeños pasos resonando en el mármol pulido, mientras caminaba hacia la habitación de invitados, una figura diminuta y vulnerable en el inmenso y frío espacio. Ricardo se quedó de pie en la sala, observando la puerta cerrarse detrás del niño. Su pecho se sentía pesado, oprimido por una mezcla de culpas y remordimientos que no le daban tregua. Se sirvió un whisky,
el líquido ámbar goteando en el vaso de cristal, y caminó hasta el estudio, un santuario personal donde solía refugiarse del mundo exterior. Dejó la carpeta de Mateo sobre el escritorio, un recordatorio tangible de la verdad que acababa de descubrir. Se quedó mirándola largo rato, el silencio de la habitación solo interrumpido por el leve tintineo del hielo en su vaso. Antes de decidirse a abrirla, su mano temblaba ligeramente. Dentro estaban los documentos de adopción, los registros meticulosos de las visitas de Isabela al orfanato y, lo más impactante, varias cartas escritas a mano por Isabela, con su caligrafía familiar. Ricardo deslizó los dedos sobre las hojas. Una mezcla de rabia, tristeza y una profunda melancolía invadía su ser. Su esposa, la mujer que creyó conocer por completo, le había dejado algo más que recuerdos. Le había dejado una última decisión que tomar, un legado inesperado que redefinía su pasado y potencialmente su futuro. Y no tenía idea de qué hacer con ella, cómo afrontar la magnitud de esa responsabilidad. Ricardo despertó con un dolor punzante en la sien, un recordatorio brutal de la noche anterior. El vaso de whisky vacío estaba sobre el escritorio, junto a los documentos de adopción de Mateo, que ahora parecían cobrar una nueva y aterradora vida. Había pasado la noche ahí, en el estudio, leyendo y releyendo cada palabra escrita por Isabela. Cada línea, cada frase, era un golpe directo a su alma, una revelación que lo destrozaba. Sé que esto te tomará por sorpresa, Ricardo, pero Mateo necesita una familia. He intentado hablarlo contigo muchas veces, pero siempre estás ocupado. No quiero que este niño crezca sin amor. No quiero que esté solo en el mundo. Las palabras de Isabela, grabadas en el papel, eran un eco de la voz de Mateo, un reproche mudo a su ceguera y su egoísmo. Ocupado, siempre ocupado. Ricardo presionó los dedos contra sus ojos, intentando ahogar el torbellino de emociones, la culpa, el remordimiento, la tristeza profunda. Isabela le dejó a Mateo como un último deseo, un legado de amor que él, en su ignorancia, había estado a punto de ignorar. Pero, ¿cómo podía cumplirlo si él no era capaz de ser un padre? ¿Cómo podía él, un hombre que apenas se conocía a sí mismo, educar a un niño? Levantó la vista, observando el amanecer a través del ventanal, el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, un nuevo día que se alzaba sobre su desordenada existencia. El sonido de unos pasos suaves lo sacó de sus pensamientos, una interrupción inesperada en la quietud de la mañana. Mateo estaba en la puerta del estudio, su pequeña figura encogida, vestido con su ropa arrugada, la misma que llevaba el día anterior, y los pies descalzos sobre el suelo de mármol frío. «Buenos días», murmuró el niño, frotándose los ojos con las palmas de sus manos, aún somnoliento. Ricardo asintió sin mucha emoción, su mente aún lidiando con la magnitud de la situación. «¿Dormiste bien?», preguntó, su voz un poco ronca por la falta de sueño y la tensión acumulada. Mateo se encogió de hombros, su respuesta un eco de su incertidumbre. «No estoy acostumbrado a una cama tan grande», susurró. La inocencia de su comentario una punzada más en el corazón de Ricardo. Ricardo sintió otra punzada de incomodidad, un recordatorio de la abismal diferencia entre sus vidas. «Puedes quedarte aquí hasta que resuelva qué hacer contigo», dijo Ricardo, las palabras resonando en el silencio del estudio, su voz aún teñida de la impersonalidad que lo caracterizaba. Mateo bajó la mirada y asintió lentamente. Sus pequeños hombros se encogieron aún más, como si asumiera el peso de una carga demasiado grande para él. No dijo nada, no preguntó nada, no exigió nada. Pero Ricardo pudo notar que su pequeño rostro se endureció. Una máscara de resignación se formaba en sus facciones. El niño entendía, sabía que Ricardo, a pesar de la ayuda momentánea, no quería quedarse con él de forma permanente, que lo consideraba una carga, un problema más en su ya complicada vida, y no iba a rogar,
No iba a suplicar. Ya estaba acostumbrado a la incertidumbre y al abandono. Ricardo sintió un vacío en el estómago, un hueco que se agrandaba con cada segundo de silencio de Mateo. ¿Cómo le explicaba que no era un hombre capaz de criar a un niño? ¿Cómo le decía que él, Ricardo Ferrer, el magnate, el hombre de hierro, no sabía cómo ser un padre, cómo dar amor o cómo recibirlo? El día transcurrió en una extraña normalidad, una calma tensa que parecía una tregua en medio de la tormenta. Ricardo llevó a Mateo a comprar ropa nueva, pues la que tenía estaba en un estado lamentable, rota y sucia. No hablaron mucho durante el viaje. Mateo no pedía nada, no exigía nada, solo aceptaba lo que Ricardo elegía para él. Su silencio una constante en el ambiente. Su pasividad un recordatorio de su pasado de carencias y abandono. Eso molestó a Ricardo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una irritación que nacía de su propia impotencia y falta de control. En la tienda de ropa, Ricardo observó a otros niños riendo y correteando con sus padres, emocionados por elegir ropa nueva, por la simple alegría de una elección trivial. Mateo, en cambio, se quedó de pie, esperando en silencio a un lado, como si no creyera que tenía derecho a elegir algo para sí mismo, como si su opinión no importara en absoluto. Esa imagen, la de Mateo en silencio, esperando, resignado, se quedó clavada en la mente de Ricardo durante todo el camino de regreso a casa, una espina que le punzaba el corazón. Esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir en la inmensa cama de la habitación de invitados, Ricardo recibió una llamada de su abogado, la voz profesional y sin rodeos. «Señor Ferrer, tenemos novedades sobre el niño», dijo el abogado, su tono monótono, casi sin emociones. Ricardo se tensó. Una premonición de algo importante lo asaltó. «¿Qué sucede?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. El abogado dudó antes de responder, como si midiera sus palabras. «Hay una pareja interesada en adoptarlo». Ricardo sintió que su pecho se comprimía, un dolor agudo que le cortó la respiración. «¿Quién es?», preguntó, casi exigiendo un nombre. «Los Mendoza, una familia dinerada. Tienen interés en recibir a Mateo cuanto antes». Ricardo sintió un escalofrío. Era lo que había estado buscando, ¿no? Alguien que se hiciera cargo del niño, un hogar para él, una solución a un problema inesperado. Pero por alguna razón, la idea de entregar a Mateo a otra familia, a otros desconocidos, le dejó un amargo sabor en la boca, una sensación de pérdida que no comprendía. «Déjame pensarlo», dijo finalmente Ricardo, su voz baja y cargada de una indecisión inusual en él. Cuando colgó el teléfono, se quedó observando la puerta cerrada de la habitación de Mateo, la madera oscura e impenetrable, como un muro entre él y la verdad. El niño no sabía nada aún. No sabía que su destino estaba siendo discutido, decidido por otros, y Ricardo no estaba seguro de cómo se lo diría, cómo le explicaría que, a pesar de todo, de las revelaciones de Isabela, de su propia culpa, aún consideraba la posibilidad de entregarlo a otros, de lavarse las manos de esa responsabilidad. A la mañana siguiente, Ricardo despertó con la misma sensación de inquietud que lo había acompañado la noche anterior, un nudo en el estómago que le impedía cualquier atisbo de paz. Se vistió sin prisa, sus movimientos lentos y deliberados, tratando de ordenar sus pensamientos caóticos, de encontrar una razón lógica para lo que sentía. Sabía que debía hablar con Mateo sobre los Mendoza, sobre la posibilidad de que otra familia lo adoptara, pero cada vez que intentaba ensayar las palabras en su mente, algo lo detenía, una fuerza invisible que le impedía formular la frase, una resistencia interna que no lograba comprender del todo. Cuando bajó al comedor, un espacio amplio y luminoso, pero que para Ricardo se sentía cada vez más frío y vacío, encontró a Mateo sentado a la mesa con un plato de desayuno frente a él. El niño no comía, solo miraba la comida con una cautela extraña, como si no supiera si realmente podía tocarla,
si tenía permiso para alimentarse en aquel lugar tan opulento y ajeno. Ricardo se aclaró la garganta. El sonido resonó en el silencio, un intento de romper la tensión. ¿No tienes hambre?, preguntó, su voz intentando sonar neutral, pero con un matiz de impaciencia. Mateo levantó la cabeza y lo miró con cautela, sus grandes ojos fijos en el rostro de Ricardo, intentando descifrar sus intenciones. Sí, respondió, su voz apenas un susurro. Entonces come, dijo Ricardo, y el niño bajó la vista, tomó el tenedor con lentitud y comenzó a mover la comida en el plato, sin realmente ingerirla. Ricardo frunció el ceño. Desde que Mateo llegó a su casa, nunca pedía nada. Nunca pedía juguetes, nunca pedía comida, nunca pedía explicaciones. Se limitaba a existir en silencio, a obedecer sin chistar, a ser una presencia casi invisible. Y eso le molestaba a Ricardo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Una irritación que nacía de su propia impotencia y de la dificultad para interactuar con un ser tan resignado. «Tengo que hablar contigo», dijo Ricardo de repente. La decisión tomada, aunque sus palabras le costaran. Mateo dejó el tenedor sobre el plato con un leve tintineo. Su mirada se encontró con la de Ricardo, una expresión de expectación, mezclada con una profunda tristeza, se dibujó en su rostro. ¿Sobre qué?, preguntó, su voz apenas audible. Ricardo tomó aire, el aire pesado en el comedor. «Hay una familia interesada en adoptarte», dijo, las palabras saliendo de su boca con una frialdad que él mismo no pudo evitar. El niño parpadeó lentamente. Su rostro no mostró ninguna reacción, ninguna emoción. «Ah», fue todo lo que dijo. Su voz monótona, sin sorpresa, sin alegría, sin tristeza. Ricardo sintió un escalofrío. «Son una buena familia. Tienen recursos. Podrán darte todo lo que necesites». Intentó convencerse a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, de que esa era la mejor solución para Mateo. «Entiendo», respondió el niño, su voz plana, desprovista de cualquier emoción. Ricardo se exasperó. ¿Por qué el niño no preguntaba nada? ¿Por qué no reaccionaba? ¿Por qué aceptaba todo con esa resignación aterradora? «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», preguntó Ricardo con el ceño fruncido, su voz cargada de frustración. Mateo bajó la mirada y se encogió de hombros, sus pequeños hombros, que ya cargaban demasiado peso. «No tengo opción, ¿verdad?», preguntó, y el corazón de Ricardo latió con una fuerza inusitada. «No es cuestión de opción, Mateo. Es lo mejor para ti», respondió Ricardo intentando sonar convincente, intentando creer sus propias palabras. Mateo asintió lentamente, sus ojos oscuros llenos de una resignación que a Ricardo le dolía en el alma. «Si tú lo dices». Ricardo sintió un vacío en el estómago, un abismo que se abría en su interior. Algo dentro de él quería que Mateo discutiera, que peleara, que dijera que no quería irse, que quería quedarse con él, pero el niño solo aceptaba, como si ya estuviera acostumbrado a ser dejado atrás, a ser un objeto de decisión ajena, sin voz ni voto en su propio destino. Ricardo presionó los dedos contra sus sienes. Un dolor sordo palpitaba en su cabeza. «Necesito salir. Quédate aquí», dijo, sus palabras un mandato, una excusa para escapar de la incomodidad de la situación, de la mirada de Mateo. Mateo asintió sin mirarlo, su mirada fija en el plato de comida intocable. Ricardo se levantó bruscamente y salió de la casa. El aire frío de la mañana lo golpeó en la cara, un alivio momentáneo para el ardor que sentía por dentro. ¿Por qué se sentía tan miserable si estaba haciendo lo correcto? ¿Por qué esa punzada de culpa lo corroía si, teóricamente, estaba resolviendo un problema de la manera más lógica y beneficiosa para el niño? No tenía la respuesta, pero por primera vez en su vida, deseó no haber tomado una decisión tan rápido, no haber sido tan impulsivo, tan frío. El resto del día transcurrió en una calma tensa, una quietud incómoda que parecía una réplica del estado de ánimo de Ricardo. Evitó a Mateo tanto como pudo, sumergiéndose en el trabajo, en llamadas pendientes y en la revisión de documentos financieros,
no porque tuviera mucho que hacer, sino porque no quería enfrentar lo que sentía, lo que Mateo representaba para él. Había tomado una decisión. Mateo iría con los Mendoza. Era lo mejor para todos, se repetía a sí mismo una y otra vez, intentando convencerse de una verdad que su corazón ya no aceptaba. El silencio en la casa era incómodo, un vacío que solo se hacía más evidente con la ausencia de una voz infantil. Cuando la tarde cayó y Ricardo salió de su oficina, cansado y con la mente aún enredada, encontró a Mateo en el pasillo, sentado en el suelo, con la mirada perdida en algún punto invisible del espacio. Algo dentro de él se retorció, una punzada de compasión que no esperaba. «¿Qué haces ahí?», preguntó, su voz más suave de lo que él mismo pretendía. Mateo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros y profundos se encontraron con los de Ricardo. Una tristeza infinita se reflejaba en ellos. «Nada», respondió, su voz apenas un susurro. Ricardo apretó los labios, la frustración creciendo en su interior. No entendía a ese niño. No entendía por qué aceptaba todo sin cuestionarlo, por qué su silencio le molestaba tanto. «Levántate», dijo Ricardo, con más dureza de la necesaria. Un intento de controlar la situación, de imponer su voluntad. Mateo obedeció, sus movimientos lentos y resignados, pero en lugar de irse, se quedó de pie, mirándolo con una expresión extraña, una mezcla de dolor y una incipiente rebeldía. «¿Por qué me quieres dar a otra familia?», preguntó Mateo, la pregunta directa y sin rodeos, un dardo que se clavó en el pecho de Ricardo. Ricardo sintió una punzada aguda de dolor. Se pasó una mano por el rostro y suspiró, intentando encontrar las palabras adecuadas, una excusa convincente. «Porque es lo mejor para ti», respondió, la frase que había repetido tantas veces a sí mismo. Mateo frunció el ceño por primera vez desde que lo conoció, una pequeña arruga de indignación. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, la pregunta un desafío inesperado. Ricardo se tensó. La seguridad que solía mostrar se desmoronaba. «Porque tienen dinero, Mateo. Te darán una buena vida, todo lo que necesitas», intentó argumentar, aferrándose a la lógica material. Mateo apretó los puños, su pequeña mandíbula tensa. «Pero yo no quiero una familia que solo tenga dinero», dijo, su voz cargada de una emoción que Ricardo no había oído antes. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. «Mateo, yo…». Su voz se quebró, las palabras se le atragantaron en la garganta. «Yo solo quería quedarme aquí». El tono de su voz se quebró, las lágrimas asomaron en los ojos de Mateo. Ricardo tragó saliva con fuerza. El dolor del niño era palpable, insoportable. «No soy bueno con los niños, Mateo. No sé ser padre», confesó Ricardo, sus palabras una admisión de su propia incapacidad, de su propia vulnerabilidad. Mateo lo miró con una tristeza infinita, una tristeza que parecía hundirlo en un abismo de desesperación. «No quiero que seas perfecto», dijo Mateo, su voz ahogada por las lágrimas. «Solo quiero que no me dejes». Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía, una grieta profunda en su armadura de hierro. Pero su instinto de huir del dolor y la responsabilidad emocional, fue más fuerte. «Mañana vendrán los Mendoza. Debes prepararte», dijo, sus palabras un balde de agua fría sobre la frágil esperanza de Mateo. Mateo lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una incomprensión dolorosa. «¿Por qué no me quieres?», preguntó. La pregunta simple y directa, pero devastadora. Ricardo apretó los puños, la angustia se mezclaba con la frustración. «No es que no te quiera, es que…». Se detuvo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, de formular una excusa creíble. Mateo dio un paso adelante, su pequeña mandíbula tensa, sus ojos fijos en los de Ricardo. «Dime la verdad», exigió, su voz un grito ahogado de desesperación. Ricardo sintió su corazón latir con fuerza, un ritmo desbocado que amenazaba con romperle el pecho, y sin darse cuenta, impulsado por una mezcla de frustración, miedo
y una extraña honestidad. Dijo las palabras que lo condenarían, las palabras que resonarían en su mente por mucho tiempo. Porque tú no eres mi hijo. El silencio que siguió fue insoportable, un silencio cargado de dolor y arrepentimiento. Mateo parpadeó lentamente. La incredulidad, el dolor y la devastación se pintaron en su rostro. Ricardo quiso corregirse, quiso decir algo más, algo que pudiera mitigar el daño, pero ya era tarde. Mateo se giró bruscamente y salió corriendo, sus pequeños pies resonando en el pasillo, su figura diminuta desapareciendo en la oscuridad. Ricardo se quedó solo en el pasillo, sintiendo cómo la culpa lo ahogaba, cómo el arrepentimiento lo asfixiaba. Acababa de romperle el corazón al único niño que realmente lo necesitaba, al único ser que había puesto su frágil esperanza en él. Ricardo no supo cuánto tiempo se quedó de pie en el pasillo, el eco de sus propias palabras rebotando en su cabeza, un martilleo constante. Porque tú no eres mi hijo. No había querido decirlo así, no con esa intención cruel y definitiva, pero lo había hecho. Se pasó una mano por el rostro con frustración, el gesto de un hombre derrotado, y miró hacia la escalera, el lugar por donde Mateo había desaparecido. ¡Mateo!, gritó, su voz una súplica desesperada, un intento de deshacer lo que ya estaba hecho. Ninguna respuesta. El nudo en su estómago se hizo más grande, una sensación de pánico creciente. Caminó por la casa, revisando cada habitación, su mente en un frenesí de angustia. El niño no estaba en la sala, no estaba en la cocina, no estaba en ninguna parte. La mansión, que antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión vacía, un mausoleo de sus propios errores. Cuando abrió la puerta trasera, el aire frío de la noche lo golpeó en la cara, un viento gélido que parecía llevarse consigo su última esperanza. Matías estaba en el jardín, sentado en el suelo, una pequeña figura encogida bajo la inmensidad de la noche, con las rodillas recogidas contra el pecho, como si intentara protegerse del mundo. Ricardo se acercó con cautela, sus pasos lentos y vacilantes, temiendo lo que encontraría. El niño ni siquiera levantó la cabeza. Su postura de derrota era inconfundible. «Mateo», dijo Ricardo, su voz baja, casi una disculpa. El niño no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Ricardo sintió que su pecho se apretaba, una opresión dolorosa. Mateo no estaba llorando, no derramaba lágrimas, pero había algo peor en su expresión, algo que helaba la sangre de Ricardo. Había resignación, una resignación profunda y desgarradora, como si ya estuviera acostumbrado a que lo rechazaran, a que lo abandonaran, a ser un peso, una carga indeseable. Ricardo respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. «Lo siento, Mateo», dijo. Sus palabras un reconocimiento de su error, de su crueldad. Mateo parpadeó lentamente, sus ojos vacíos, sin vida. «No hace falta que te disculpes», respondió el niño, su voz monótona, sin emoción. «Ya lo entendí». Ricardo sintió que el peso en su pecho se hacía insoportable, una losa de culpa que lo aplastaba. No quería decirlo así. Intentó explicar, una excusa débil. «Pero lo dijiste», replicó Mateo. Y esa simple verdad, pronunciada con tanta inocencia, fue como una puñalada para Ricardo. Ricardo cerró los ojos un instante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Miedo de haber hecho algo irreparable, algo que no podría deshacer, algo que condenaría a ese niño a una vida de soledad y desamparo. «¿Por qué sigues aquí afuera?», preguntó Ricardo, un intento de desviar la conversación, de encontrar un resquicio de esperanza. Mateo se encogió de hombros, sus ojos fijos en el horizonte. «Estoy esperando a que venga la otra familia», dijo, y el estómago de Ricardo se retorció. Una náusea profunda. No quería que el niño se sintiera reemplazado, como si no valiera nada, como si no importara. Ricardo se quitó el abrigo de corte impecable y lo puso sobre los hombros de Mateo.
el calor de la tela envolviendo la pequeña figura temblorosa del niño. Mateo lo miró con sorpresa. Sus ojos se abrieron ligeramente, un destello de asombro. «Hace frío», murmuró Ricardo, incómodo con el gesto de afecto, pero incapaz de retractarse. Mateo bajó la cabeza, y por primera vez, Ricardo sintió algo diferente entre ellos. No era afecto, no era confianza, no era amor incondicional, pero era algo pequeño, frágil, apenas un hilo, pero un primer lazo que comenzaba a tejerse entre ellos, una conexión incipiente que desafiaba su propia negación. Ricardo suspiró, una exhalación pesada que liberaba un poco de la tensión acumulada, y se puso de pie. «Vamos adentro», dijo, su voz más firme, con una determinación renovada. Mateo asintió en silencio, sus pequeños pasos siguiendo los de Ricardo. Y esta vez, cuando Ricardo caminó hacia la casa, Mateo lo siguió, no con resignación, sino con una incipiente esperanza, una confianza que Ricardo se prometió no volver a romper. Por primera vez, Ricardo supo que no quería que se fuera, que Mateo ya no era un problema, sino una parte inesperada, pero necesaria, de su vida. Ricardo pasó el resto de la noche sin dormir, una vigilia marcada por el arrepentimiento y la incertidumbre. Se quedó en su oficina, la mirada fija, en la carpeta de adopción de Mateo, la misma que había despreciado unas horas antes. Ahora un faro en la oscuridad de su confusión. Isabela había dejado esto para él. Le había confiado a Mateo. Había creído en él, en su capacidad para tomar la decisión correcta. Pero, ¿cuál era la decisión correcta? Se pasó una mano por el rostro, frustrado. El peso de la responsabilidad era abrumador. Su mirada se desvió hacia una caja de madera oscura, olvidada en un estante polvoriento. Era una de las pocas cosas que había guardado de Isabela tras su muerte, una reliquia de un pasado que parecía tan lejano. Abrió la tapa sin pensar demasiado, su mente en un torbellino de emociones. Dentro había fotografías descoloridas, cartas escritas con la caligrafía elegante de Isabela, pequeños recuerdos que evocaban una vida compartida. Pero lo que captó su atención, lo que hizo que su corazón diera un vuelco, fue un USB, pequeño y discreto, con el nombre de Isabela escrito a mano en una etiqueta. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una premonición de algo importante. Sin pensarlo demasiado, impulsado por una curiosidad irresistible, conectó el USB en su computadora. La pantalla se encendió, revelando su contenido. Había un solo archivo de video. Lo abrió, y entonces, la imagen de Isabela apareció en la pantalla. Su rostro familiar, su sonrisa cálida. Ricardo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su esposa estaba ahí, viva, sonriendo, con su cabello castaño suelto y su mirada cálida, un fantasma de su pasado. «Hola, Ricardo», dijo Isabela con un tono suave, su voz, un eco del pasado, resonando en el silencio de la oficina. Ricardo apretó los puños, las emociones a flor de piel. «Si estás viendo esto, significa que ya conociste a Mateo», continuó Isabela, y el corazón de Ricardo latió con una fuerza inusitada, un ritmo desbocado. «Sé que esto debe ser confuso para ti. Quizás estés enojado, quizás te sientas traicionado, pero quiero que sepas que nunca quise ocultarte esto». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Isabela eran como una puñalada directa a su conciencia. «Intenté decírtelo muchas veces, Ricardo, pero siempre estabas ocupado, siempre con tus reuniones, tus negocios, tu mundo, y al final, tuve miedo de tu respuesta». Las palabras lo golpearon como un puñal, una confirmación brutal de su egoísmo, de su ceguera. Isabela sonrió con tristeza en la pantalla, una sonrisa que reflejaba el dolor de una verdad silenciada. «Ricardo, Mateo no tiene a nadie más. Tú y yo podríamos haber sido su familia, pero ahora solo te tiene a ti». Ricardo sintió ardor en los ojos. Las lágrimas picaban, amenazando con desbordarse. «No puedo obligarte a amarlo, Ricardo», dijo Isabela, su voz suave y melancólica,
un eco de su compasión infinita. Pero si tan solo intentaras, si abrieras tu corazón, entenderías que el amor no necesita lazos de sangre para nacer, solo necesita corazones dispuestos a encontrarse, a reconocerse. El video terminó. La pantalla se volvió negra, dejando a Ricardo en un silencio sepulcral. Su pecho subía y bajaba con respiraciones agitadas, su mente un torbellino de emociones, de arrepentimiento y de una nueva y abrumadora comprensión. Isabela había confiado en él. Le había dejado a Mateo como su último deseo, un legado de amor que desafiaba todas sus preconcepciones, y él había estado a punto de fallarle, a punto de ignorar su último anhelo. Se pasó una mano por la cara, temblando. La revelación era demasiado grande para asimilarla de golpe. Miró hacia la puerta de su oficina, la puerta que lo separaba de Mateo, del futuro que lo esperaba. Sabía lo que tenía que hacer. No había más dudas, no más excusas. Se puso de pie, sus movimientos firmes y decididos, y salió en busca de Mateo. Había tomado una decisión que no era lógica, que no era calculada, sino que nacía de lo más profundo de su ser. Ricardo se detuvo frente a la puerta de la habitación de Mateo. Era la primera vez que se tomaba un momento para observar realmente ese espacio, para percibirlo no como una habitación de invitados, sino como el posible hogar de un niño. Todo en esa casa, en la mansión de Ricardo, era frío, impersonal, una extensión de su propia vida sin emociones. No estaba hecha para un niño. Carecía de la calidez y el color que una presencia infantil solía aportar. Pero ahora, respiró hondo y tocó la puerta con suavidad, una delicadeza inusual en sus gestos. «Mateo», dijo, su voz baja, casi una súplica. No hubo respuesta. Ricardo frunció el ceño, una punzada de preocupación. Abrió la puerta con cautela y entró. El niño estaba en la cama, su pequeña espalda vuelta hacia la puerta, su figura diminuta y vulnerable. El abrigo que Ricardo le había dado la noche anterior, el mismo que había sido un puente entre ellos, aún estaba sobre sus hombros, una manta de seguridad en la oscuridad. «¿No has dormido?», preguntó Ricardo, su voz suave, cargada de una preocupación genuina. Mateo no respondió. Su silencio era una barrera, una defensa contra un mundo que lo había lastimado. Ricardo avanzó lentamente hasta quedar junto a la cama. Por primera vez, notó lo pequeño que era ese niño, lo frágil que parecía en la inmensidad de la cama. Pero cuando Mateo giró el rostro hacia él, sus ojos, aunque cansados, no reflejaban fragilidad. Reflejaban un profundo agotamiento, sí, pero también una cautela, una expectativa resignada. «¿Vienen los Mendoza?», preguntó en voz baja. La pregunta un eco de su temor más profundo, de la expectativa de ser abandonado. Ricardo sintió una punzada en el pecho, un dolor agudo que lo atravesó. «No, Mateo», dijo, su voz firme, aunque un poco quebrada por la emoción. Mateo frunció el ceño. Sus ojos se abrieron ligeramente, la confusión en su rostro. «¿Pero dijiste?». Su voz era apenas un susurro. «Cambié de opinión», interrumpió Ricardo. La decisión tomada, inamovible. Mateo parpadeó lentamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar, como si las palabras de Ricardo desafiaran toda su experiencia. «¿Qué?», preguntó, la palabra llena de una incredulidad inocente. Ricardo se pasó una mano por el rostro, sus ojos fijos en Mateo. «Si tú quieres quedarte aquí». No terminó la frase porque no era necesario. Mateo se incorporó en la cama de golpe, con los ojos abiertos de par en par. Una expresión de asombro y esperanza se dibujó en su rostro. Por primera vez desde que lo conoció, el niño tenía esperanza en la mirada, un brillo en sus ojos que Ricardo no había visto antes. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, un ritmo nuevo, lleno de una determinación inquebrantable. Ahora tenía que demostrarle a Mateo que no volvería a romper esa esperanza, que sus palabras eran verdaderas y que su compromiso era para siempre. El día transcurrió con una extraña calma, una quietud que parecía anunciar un nuevo comienzo.
Ricardo no estaba seguro de cómo comportarse. Nunca había sido una persona cariñosa. Nunca había tenido que cuidar de nadie, mucho menos de un niño, pero estaba dispuesto a intentarlo, a aprender, a adaptarse a este nuevo rol inesperado. Cuando se sentaron a comer, Ricardo notó que Mateo seguía sin tocar la comida, sus ojos fijos en el plato, una cautela que aún no se disipaba por completo. «Puedes comer», dijo Ricardo con suavidad, su voz intentando ser lo más cálida posible. Mateo levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, una pregunta silenciosa en ellos. «¿De verdad me puedo quedar aquí?», preguntó, su voz un hilo de esperanza, casi con miedo a que la respuesta fuera negativa. Ricardo sintió un nudo en la garganta. La vulnerabilidad del niño lo conmovió profundamente. «Sí, Mateo», respondió, su voz firme y sincera. Mateo sostuvo el tenedor con fuerza, sus pequeños dedos aferrándose al metal, como si esas palabras fueran un tesoro. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó, la desconfianza aún arraigada en su ser. Ricardo apretó los labios, entendiendo la profundidad de la pregunta, la necesidad de una certeza que nunca había tenido. «Por el tiempo que quieras, Mateo, por siempre». El niño bajó la vista, como si necesitara procesar esas palabras, asimilarlas, creerlas, y luego, lentamente, con una deliberación que parecía sagrada, llevó un bocado de comida a su boca. Ricardo sintió algo extraño en el pecho. No era afecto, no era ternura, no era simplemente la compasión que había sentido antes. Era algo más profundo, algo transformador. Era la certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que su vida, finalmente, había encontrado un propósito más allá de la fría acumulación de riqueza. Ricardo nunca pensó que su rutina pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo, que la estructura rígida de su existencia pudiera ser moldeada por la presencia de un niño. Antes, sus días consistían en interminables llamadas telefónicas, reuniones estratégicas y la gestión de negocios multimillonarios, un ciclo ininterrumpido de poder y ambición. Ahora, se encontraba cada mañana desayunando con un niño que apenas hablaba, pero que cada día lo miraba con un poco menos de desconfianza, con un atisbo de conexión. Era un cambio sutil, apenas perceptible para el ojo inexperto, pero estaba ahí, un paso a la vez, un pequeño avance en la construcción de un vínculo. Una tarde, Ricardo llegó a casa más temprano de lo habitual, impulsado por una urgencia que no comprendía del todo, una necesidad de estar en ese lugar que, poco a poco, comenzaba a sentirse como un verdadero hogar. Encontró a Mateo sentado en el suelo de la sala, inmerso en su propio mundo, dibujando con unos lápices de colores que Ricardo le había comprado el día anterior. Se detuvo en la entrada, sorprendido, no porque el niño estuviera dibujando, sino porque por primera vez desde que lo conocía, Mateo parecía relajado, libre, ajeno a la necesidad de protegerse. No estaba encogido, no tenía la mirada baja, no estaba esperando ser rechazado o castigado. Ricardo respiró hondo. Una sensación de alivio y una incipiente alegría le invadieron el pecho. «¿Qué haces?», preguntó Ricardo, su voz suave, una invitación a la conversación. Mateo levantó la cabeza, sus ojos brillantes de concentración, y una pequeña sonrisa asomó en sus labios. «Un dibujo», respondió, extendiendo la hoja para que Ricardo la viera. Ricardo avanzó hasta quedar a su lado. Sus ojos se posaron en el dibujo, una creación infantil que, sin embargo, conmovió su alma. En la hoja había 3 figuras simples, hechas con trazos de colores. Un niño pequeño, una mujer de cabello largo y una figura de hombre alto. Mateo pasó su lápiz por la figura de la mujer. «Esta es mamá», dijo, refiriéndose a Isabela, la mujer que los había unido. Luego señaló al niño. «Este soy yo». Ricardo sintió que su estómago se encogía, una mezcla de dolor y una comprensión profunda. «¿Y el otro?», preguntó, la pregunta cargada de una esperanza incipiente. Mateo dudó por un instante. Su mirada se desvió.
y Ricardo sintió un nudo en la garganta. El niño no había sido capaz de decirlo, no había sido capaz de llamarlo papá, y Ricardo, a pesar de todo, tampoco había sido capaz de pedírselo. Pero en ese momento, Ricardo supo algo con una certeza abrumadora. No quería que Mateo siguiera dibujándolo como un extraño, como una figura sin nombre, como alguien ajeno a su vida. No quería que Mateo se sintiera solo nunca más, que esa soledad que tanto lo había acompañado fuera una constante en su vida. Ricardo se pasó una mano por el rostro. Una decisión firme se formaba en su mente. «Mañana vamos a hacer algo, Mateo», dijo, su voz cargada de una determinación renovada. Mateo lo miró con curiosidad, sus ojos grandes y expresivos fijos en el rostro de Ricardo. «¿Qué cosa?», preguntó, la esperanza asomando en su voz. Ricardo respiró hondo, el aire en sus pulmones una promesa. «Voy a comenzar el proceso de adopción», anunció, las palabras resonando en la sala, cargadas de un peso emocional que Ricardo apenas podía soportar. Mateo dejó caer el lápiz, el sonido insignificante en el silencio de la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par, una incredulidad mezclada con una alegría abrumadora. «¿De verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro, casi un ruego. Ricardo asintió, una sonrisa, una verdadera sonrisa, asomando en sus labios por primera vez en mucho tiempo. El niño lo miró por un largo momento, sus ojos llenos de una emoción que desbordaba, y entonces, por primera vez, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, apenas un esbozo, pero Ricardo sintió que era lo más grande que había logrado en su vida, un triunfo que superaba cualquier éxito empresarial. El día siguiente comenzó con un aire diferente, una energía renovada que impregnaba la mansión. Por primera vez, Ricardo tenía claro lo que debía hacer, su propósito definido, su camino marcado. Había pasado semanas luchando contra la idea de aceptar a Mateo, de integrarlo a su vida, de asumir una responsabilidad que consideraba ajena. Pero ahora sabía que no podía dejarlo ir, que ese niño ya era su hijo, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho en voz alta, aunque los papeles no estuvieran firmados. Cuando salieron de la casa, la mañana era fresca y clara. Mateo no preguntó a dónde iban. Solo se subió al auto y miró por la ventana con el ceño fruncido, una expresión pensativa en su rostro. Ricardo lo notó al instante. Su nueva conexión con Mateo le permitía leer sus emociones. «Algo te preocupa», dijo Ricardo, su voz suave, invitando a la confianza. Mateo se encogió de hombros, un gesto infantil de incertidumbre. «No quiero ilusionarme», susurró, la voz apenas audible, cargada de la amarga experiencia de decepciones pasadas. Ricardo sintió un nudo en el estómago. La verdad de las palabras de Mateo lo golpeó con fuerza. Apretó el volante con fuerza, la determinación endureciendo sus rasgos. «Voy a adoptarte oficialmente, Mateo. Esto es real». Mateo apretó los labios, sus ojos fijos en el paisaje que pasaba, la incertidumbre aún arraigada en su ser. «Pero, ¿y si cambias de opinión?», preguntó. La pregunta un reflejo de su miedo más profundo, del patrón de abandono que había marcado su corta vida. Ricardo sintió que su pecho se encogía, una punzada de dolor ante la cruda realidad de las experiencias de Mateo. «No voy a cambiar de opinión, Mateo», dijo, su voz firme, una promesa inquebrantable. Mateo desvió la mirada. La desconfianza aún se cernía sobre él. «Los adultos siempre dicen eso», respondió, y Ricardo sintió un golpe en el estómago. ¿Cuántas veces lo habrían abandonado antes? ¿Cuántas veces Mateo había oído promesas vacías, palabras que se desvanecían como humo al viento? Se estacionó frente al imponente edificio donde firmaría los documentos de adopción, el lugar que sellaría su destino compartido. Apagó el motor y miró a Mateo con seriedad, sus ojos fijos en los del niño, intentando transmitir la verdad de sus intenciones. «Mírame, Mateo», dijo Ricardo, su voz cargada de una solemnidad que rara vez utilizaba. El niño levantó la vista con cautela, sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Ricardo respiró hondo,
el aire en sus pulmones una promesa silenciosa. Voy a hacer esto porque quiero. Nadie me obliga. Mateo tragó saliva, el silencio pesado en el auto. Pero, no hay peros, Mateo. Esto es para siempre. Tú eres mi hijo. Mateo apretó los puños. Por un instante dudó, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor, pero luego, lentamente, asintió, un gesto de incipiente fe. Ricardo sintió que algo dentro de él se aflojaba. Un nudo de tensión se disolvía. Lo que no sabía era que Mateo aún no estaba listo para creerle del todo, y que esa misma noche, en su desesperación, intentaría escapar una vez más, un último acto de autoprotección contra el dolor. Ricardo despertó con una extraña sensación en el pecho, una inquietud profunda que lo alertó. Algo no estaba bien. Una premonición oscura se cernía sobre él. Se levantó bruscamente y salió al pasillo. La casa estaba en completo silencio, un silencio demasiado profundo, demasiado ominoso. Caminó hasta la habitación de Mateo y abrió la puerta con cautela. El corazón le latía con fuerza. El cuarto estaba vacío. El aire se le atascó en los pulmones. Una sensación de ahogo lo invadió. «Mateo», gritó, su voz una súplica desesperada. Ninguna respuesta. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un miedo helado se apoderó de él. Se giró y recorrió la casa con pasos apresurados, su mente en un frenesí de angustia. El niño no estaba en la sala, no estaba en la cocina, no estaba en ninguna parte. La mansión que se había convertido en un refugio, ahora era un laberinto de soledad. Cuando abrió la puerta principal, el frío de la madrugada lo golpeó con fuerza. El viento helado le cortó la respiración. La calle estaba oscura, envuelta en la penumbra del amanecer incipiente. Y entonces lo vio. Mateo, caminando solo por la acera, una figura diminuta y vulnerable, con una mochila al hombro, su silueta dibujada contra la débil luz de las farolas. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Un pánico visceral se apoderó de él. «¡Mateo!», gritó Ricardo, su voz un grito desesperado que rompió el silencio de la madrugada. El niño se sobresaltó y se giró con los ojos muy abiertos, el miedo y la sorpresa pintados en su rostro. «Yo», musitó, su voz temblorosa. Ricardo avanzó con pasos rápidos, la rabia y la angustia mezclándose en su interior. «¿A dónde demonios crees que vas?», preguntó su voz ronca, teñida de una mezcla de frustración y un miedo profundo. Mateo mordió su labio con fuerza. La vergüenza y el miedo se reflejaban en sus ojos. «No quería causarte más problemas», dijo, su voz apenas un susurro, cargada de una resignación dolorosa. Ricardo sintió que la rabia se disipaba, dejando solo la angustia y el dolor. «¿Por qué harías algo así, Mateo?», preguntó, su voz más suave, pero aún cargada de la incomprensión. Mateo clavó su mirada en el suelo, su pequeña figura encogida. «Porque si me voy antes de que me dejes dolerá menos», respondió el niño, su voz monótona, pero cada palabra resonó en el corazón de Ricardo como un eco de su propia soledad, de sus propios miedos. El mundo de Ricardo se detuvo. Sus manos temblaron. El aire frío de la noche se volvió insoportable, asfixiante. Ese niño, ese pequeño ser al que había aprendido a querer, a quien había empezado a considerar suyo, realmente pensaba que iba a abandonarlo, que iba a romperle el corazón una vez más, que no merecía quedarse. Ricardo sintió un nudo en la garganta, una punzada de dolor tan intensa que le dobló el cuerpo. Se arrodilló frente a Mateo, ignorando el frío del asfalto, y sostuvo sus hombros con firmeza. Sus manos temblaban ligeramente. «Escúchame bien, Mateo», dijo Ricardo con voz ronca, su mirada fija en los ojos del niño, intentando transmitirle toda la verdad de su corazón. «No voy a dejarte». Mateo lo miró con incredulidad. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. «Pero no hay peros, Mateo», interrumpió Ricardo, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. «Eres mi hijo.
Mateo sintió que el aire le faltaba. Sus labios temblaron, y las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo comenzaron a brotar de sus ojos, un torrente incontrolable de emoción. ¿De verdad?, preguntó, su voz apenas un susurro, una súplica. Ricardo sostuvo su rostro con ambas manos. Las lágrimas del niño empapaban sus pulgares, pero no le importó. Mateo tembló, un temblor que no era de frío, sino de una emoción abrumadora. Y entonces, sin más preámbulos, por primera vez en su vida, se aferró a Ricardo y rompió en llanto, un llanto liberador que desahogaba años de soledad y abandono. Ricardo lo abrazó con fuerza, una fuerza que nunca había creído poseer, sintiendo el pequeño cuerpo del niño temblar contra el suyo. Por primera vez, se permitió sentir, dejó que su corazón hablara, que las barreras que había construido a lo largo de los años se derrumbaran. «No estás solo, hijo», susurró Ricardo, sus propias lágrimas mezclándose con las de Mateo. Un abrazo que sellaba un nuevo comienzo, una promesa inquebrantable de amor y protección. El amanecer encontró a Ricardo y Mateo sentados en el sofá de la sala, todavía envueltos en una calma silenciosa, después de la tormenta emocional de la noche. Mateo se había quedado dormido con el rostro escondido contra el brazo de Ricardo, su respiración suave y constante, como si temiera que, si lo soltaba, si se alejaba, todo desaparecería, y la realidad de su nuevo hogar se desvanecería como un sueño. Ricardo, por su parte, observaba el árbol de Navidad en la esquina del salón. Las luces parpadeaban suavemente, reflejándose en las decoraciones doradas y plateadas. Era la primera vez en años que su casa tenía un árbol de Navidad. Sus empleados lo ponían cada diciembre por costumbre, una tarea más en la lista, pero este año se sentía diferente, vibraba con una nueva energía, una promesa de vida. Mateo se movió ligeramente y abrió los ojos, parpadeó confundido antes de darse cuenta de dónde estaba, de la calidez que lo rodeaba, del abrazo seguro de Ricardo. Ricardo lo sintió tensarse, la vieja desconfianza asomando. «Buenos días», murmuró Ricardo, su voz suave y tranquilizadora. Mateo lo miró con cautela, sus ojos oscuros aún llenos de una mezcla de asombro y una incipiente esperanza. «Aún sigo aquí», susurró el niño, la pregunta implícita en sus palabras, la necesidad de una confirmación. Ricardo sintió un nudo en el pecho, una mezcla de alegría y tristeza. Acarició su cabeza con torpeza, un gesto que se sentía nuevo y natural a la vez. «¿A dónde más podrías ir, hijo?», preguntó Ricardo, las palabras saliendo de su corazón. Mateo bajó la mirada y susurró, su voz casi inaudible, cargada de la tristeza de un pasado de desarraigo. Nunca antes había tenido un lugar al que llamar hogar. Ricardo tragó saliva con dificultad. La confesión del niño le oprimía el pecho, una verdad dolorosa que resonaba en el silencio de la sala. «Ya lo tienes, Mateo», dijo Ricardo, su voz firme, una promesa inquebrantable. El niño levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con algo que Ricardo nunca había visto en él antes, algo que iluminaba su rostro con una luz nueva y radiante. Esperanza. Ricardo tomó aire y dijo con la voz más firme que pudo, una voz llena de determinación y amor: «Mañana firmaré los papeles de adopción». Mateo entreabrió los labios. La sorpresa se dibujó en su rostro. «¿De verdad?», preguntó, la incredulidad aún presente. «Sí, Mateo, de verdad», respondió Ricardo, asintiendo con la cabeza. El niño parpadeó varias veces, sus ojos fijos en Ricardo, intentando asimilar la magnitud de esas palabras. «Entonces, ¿eso significa que de verdad serás mi papá?». Ricardo sintió que su corazón se detenía por un instante. La pregunta de Mateo era la más importante que le habían hecho en toda su vida. Mateo lo miraba con una mezcla de miedo y deseo, como si esperara escuchar la respuesta que siempre había soñado, la que le daría un lugar en el mundo. Ricardo sintió calor en el pecho, un calor que se extendía por todo su cuerpo, una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Apretó ligeramente el hombro de Mateo y, con la voz más honesta que jamás había usado,
Una voz que venía de lo más profundo de su ser, dijo: «Sí, hijo». Mateo se quedó en silencio por un instante. Sus labios temblaron, y entonces, sin previo aviso, se lanzó a los brazos de Ricardo, un abrazo apretado, lleno de una emoción desbordante. Ricardo lo sostuvo con fuerza, sintiendo cómo el pequeño cuerpo del niño se sacudía con sollozos, un llanto de alegría y alivio que resonaba en la quietud de la mañana. Mateo se aferró a él con todo su ser, como si temiera que Ricardo desapareciera, que la magia de ese momento se desvaneciera. Y Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir, permitió que la emoción lo desbordara, que las lágrimas brotaran de sus propios ojos. «Te amo, hijo», susurró Ricardo, las palabras saliendo de su corazón como una melodía largamente esperada. Mateo se congeló. Ricardo sintió su respiración entrecortada contra su pecho. El pequeño cuerpo del niño se tensó. Entonces, en la voz más rota y emocionada que Ricardo había escuchado jamás, una voz llena de una gratitud y un amor inmensos, Mateo respondió: «Te amo, papá». Ricardo cerró los ojos y dejó que esa palabra, papá, se aferrara a su alma, un ancla en el mar de su nueva realidad. Finalmente, tenía una familia. Finalmente, había entendido lo que Isabela siempre quiso enseñarle, la lección más importante de su vida. El amor no necesita lazos de sangre para existir. Solo necesita corazones dispuestos a encontrarse, a reconocerse, a amar sin condiciones. Y ellos lo habían hecho. Juntos, en medio del dolor y la esperanza, habían construido un vínculo inquebrantable. La mansión, antes un frío y vacío reflejo de la soledad de Ricardo, comenzó a transformarse, impregnándose de la calidez y la vida que la presencia de Mateo trajo consigo. Los ecos de risas infantiles, antes inimaginables, resonaban por los pasillos, y el silencio sepulcral fue reemplazado por el bullicio de juguetes y el murmullo de conversaciones, simples, pero llenas de significado. Ricardo descubrió en Mateo una fuente inagotable de asombro y una inocencia que había olvidado que existía. Sus días ya no giraban en torno a las frías cifras de sus negocios, sino en torno a los pequeños detalles de la vida de su hijo. Ayudarlo con las tareas escolares, leerle cuentos antes de dormir, o simplemente observarlo jugar en el jardín, un jardín que ahora, por primera vez, parecía florecer. Aprendió la paciencia, la ternura y, sobre todo, la vulnerabilidad que el amor trae consigo. La oficina de Ricardo, su antiguo santuario de trabajo, ahora también albergaba los dibujos de Mateo, pegados con imanes en un rincón del pizarrón, mezclándose con gráficos y reportes financieros. Estos dibujos, coloridos y llenos de vida, eran un contraste absoluto con la rigidez del ambiente y servían como un constante recordatorio de la nueva prioridad en su vida. De vez en cuando, Ricardo se encontraba mirando esos dibujos. Una sonrisa se dibujaba en sus labios, una expresión que pocos, si acaso alguno, de sus colegas de negocios habrían reconocido. Las llamadas con su abogado ya no eran sobre propiedades o inversiones, sino sobre los trámites de adopción, sobre la importancia de cada firma y cada documento para sellar legalmente el vínculo que ya existía en su corazón. Mateo, por su parte, florecía bajo el cuidado y el amor de Ricardo. La palidez de su piel desapareció, reemplazada por un brillo saludable. Sus ojos, antes llenos de miedo y resignación, ahora reflejaban una alegría y una confianza que irradiaban a su alrededor. Ya no se encogía ante las voces fuertes, y aunque su timidez permanecía, ahora era una timidez dulce, no una de miedo. Descubrió el placer de tener una habitación propia, llena de juguetes y libros, un espacio donde podía soñar y ser simplemente un niño, algo que nunca había tenido la oportunidad de experimentar. Las noches ya no eran solitarias para Mateo. A menudo, Ricardo lo encontraba en la puerta de su habitación, no con miedo, sino con la simple necesidad de una caricia, de una confirmación de que no estaba solo.
Esos momentos, pequeños e íntimos, se convirtieron en el ancla emocional de Ricardo, los instantes en los que sentía que su vida finalmente tenía un propósito verdadero y profundo. La imagen de Isabela, antes un doloroso recordatorio de su pérdida, ahora se transformaba en una presencia reconfortante, un lazo que los unía, a Ricardo y a Mateo, en una familia inesperada, pero perfecta. Los fines de semana, antes dedicados a campos de golf y reuniones de negocios, ahora se llenaban de visitas a parques, museos y, para sorpresa de Ricardo, incluso a partidos de fútbol infantil, donde Mateo, con una energía que Ricardo no sabía de dónde sacaba, corría y reía sin preocupaciones, experimentando una infancia que le había sido negada por tanto tiempo. Ricardo observaba a su hijo. Una calidez se extendía por su pecho, una sensación de plenitud que ningún contrato millonario o acuerdo empresarial le había proporcionado jamás. Aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Mateo, descubriendo la magia en las pequeñas cosas, la alegría en un helado compartido o en una tarde de lluvia, viendo dibujos animados. La relación de Ricardo con sus empleados también cambió sutilmente. Aunque seguía siendo un hombre exigente y centrado en los negocios, ahora había un matiz de humanidad en su trato, una paciencia que antes no poseía. Los rumores sobre el cambio de Ricardo Ferrer comenzaron a circular, y aunque él no les prestaba atención, la verdad era que la presencia de Mateo había ablandado su corazón de hierro, revelando una capa de compasión que pocos conocían. Su voz, antes estrictamente profesional, ahora llevaba consigo la resonancia de las risas y los murmullos de su hogar. Un día, Ricardo encontró a Mateo en el estudio, sentado en su silla de cuero, imitando su postura, con una pequeña libreta en la mano, garabateando algo con gran seriedad. «¿Qué haces, campeón?», preguntó Ricardo, una sonrisa asomando en sus labios. Mateo levantó la vista, sus ojos brillantes. «Estoy haciendo planes, papá», respondió. La palabra «papá» resonando en el estudio, una melodía dulce para los oídos de Ricardo. «¿Planes de qué?», preguntó Ricardo sentándose a su lado, la curiosidad genuina. Mateo le mostró la libreta. Había dibujos de una casa, pero no la mansión, sino una casa con un jardín lleno de flores y un columpio. «Quiero que tengamos un jardín donde podamos plantar un árbol de manzanas», explicó Mateo, su voz llena de entusiasmo, «y un columpio para jugar, y muchas flores para mamá Isabela». Ricardo sintió un nudo en la garganta. La visión de Mateo de un hogar, tan diferente a la suya, tan llena de vida y de recuerdos. Se dio cuenta de que la mansión, aunque grande, no era el hogar que Mateo necesitaba, no era el hogar que Isabela había soñado para él. Era tiempo de construir algo nuevo, algo que verdaderamente reflejara su nueva familia, su nuevo amor. Ricardo, impulsado por esa nueva visión, comenzó a buscar un terreno, no para construir otra mansión imponente, sino un verdadero hogar. Quería un lugar con un gran jardín, con espacio para un árbol de manzanas, un columpio, y donde Mateo pudiera correr libremente, sin el peso de las paredes frías y los silencios opresivos. La búsqueda se convirtió en un proyecto familiar, con Mateo aportando ideas sobre los colores de las paredes y la ubicación del columpio, y Ricardo, por primera vez, escuchando con atención, valorando cada detalle, cada sueño de su hijo. Este nuevo proyecto, tan diferente a sus habituales transacciones empresariales, le llenaba de una energía renovada. No se trataba de ganancias o poder, sino de construir un futuro, un santuario de amor y felicidad. Las maquetas y los planos se mezclaban con los dibujos de Mateo en el estudio, una amalgama de sus dos mundos que finalmente se unían. Cada decisión, desde la elección de los materiales hasta el diseño de la cocina, se tomaba pensando en el bienestar de Mateo y en el recuerdo de Isabela. Unos meses después, la construcción de la nueva casa comenzó. Ricardo y Mateo visitaban el lugar con frecuencia, observando cómo los cimientos se asentaban, cómo las paredes se levantaban,
ladrillo a ladrillo, transformando un terreno vacío en el sueño de un hogar. Mateo, con su pequeño casco de juguete y su curiosidad insaciable, se sentía parte del proceso. Su entusiasmo contagiaba a Ricardo, quien, a pesar de sus responsabilidades, siempre encontraba tiempo para escuchar las ocurrencias de su hijo y responder a sus innumerables preguntas. El día que se firmaron los papeles de adopción, fue un momento de profunda emoción para Ricardo. Estaba en la oficina de su abogado, pero esta vez no había dudas, no había arrepentimiento. Firmó cada documento con una convicción férrea, su mano firme, su corazón ligero. Mateo estaba a su lado, agarrando su mano con fuerza, sus ojos brillantes de felicidad. «Ahora sí, papá», susurró Mateo, «ahora somos una familia de verdad». Y Ricardo sintió que una paz profunda se instalaba en su alma, la paz que solo un hogar verdadero, construido sobre el amor y la aceptación, podía ofrecer. La nueva casa se completó justo a tiempo para la Navidad. Era más pequeña que la mansión, pero rebosaba de calidez y vida. Las paredes estaban pintadas de colores suaves y alegres, elegidos por Mateo, y el jardín, aunque aún joven, ya tenía un pequeño árbol de manzanas y un columpio que colgaba de una rama fuerte, listo para innumerables horas de juego. La primera Navidad en su nuevo hogar fue un acontecimiento mágico. Ricardo, con la ayuda de Mateo, decoró el árbol de Navidad, las luces centelleando, los adornos brillando. Mateo, con sus pequeños dedos, colgaba con cuidado cada bola, cada guirnalda, su rostro iluminado por la alegría. La cena de Nochebuena fue sencilla, pero memorable. Ricardo cocinó algo que rara vez hacía, y Mateo lo ayudó, riendo mientras mezclaba los ingredientes. Se sentaron a la mesa, solo ellos dos, pero el calor de su amor llenaba la habitación, haciendo que el espacio se sintiera más grande que cualquier mansión. Esa noche, Ricardo le leyó a Mateo su cuento favorito, acurrucados en el sofá frente a la chimenea, el fuego crepitando suavemente. Mateo se quedó dormido en sus brazos, su respiración tranquila, un peso dulce y familiar. Ricardo lo llevó a su habitación y lo arropó en la cama, mirándolo dormir, la serenidad en su rostro infantil. Se quedó un largo rato, observándolo, su corazón rebosante de un amor que creía perdido para siempre. La vida le había dado una segunda oportunidad, no en los negocios, sino en lo más importante, la oportunidad de ser padre, de amar incondicionalmente, de construir una familia. A la mañana siguiente, el día de Navidad, Mateo despertó temprano, sus ojos brillando de emoción. Corrió a la sala, donde un pequeño montón de regalos lo esperaba bajo el árbol. Ricardo lo observó con una sonrisa. El sonido de la alegría de Mateo era la mejor melodía de Navidad. Abrieron los regalos juntos, cada uno compartiendo la emoción del otro. Fue una Navidad que Ricardo nunca olvidaría, una que marcó el verdadero comienzo de su nueva vida. Con el paso del tiempo, Ricardo se convirtió en el padre que Mateo siempre había soñado. Su amor por el niño crecía cada día, un amor profundo e inquebrantable que transformó su vida por completo. Mateo, por su parte, se convirtió en un niño feliz, seguro y amado. Su pasado de abandono y tristeza quedó atrás, una sombra distante. El jardín de su nueva casa floreció, el árbol de manzanas creció fuerte, y el columpio se balanceaba con las risas de Mateo, un testimonio viviente del amor que había echado raíces en ese lugar. Ricardo visitaba el cementerio con menos frecuencia, pero cuando lo hacía, ya no era con el corazón apesadumbrado. Ahora, iba con una sensación de gratitud, con el conocimiento de que Isabela, incluso en su ausencia, le había dado el regalo más grande, la oportunidad de amar de nuevo, de ser una familia. Se sentaba frente a la lápida, y en lugar de lamentar, le hablaba a Isabela, contándole sobre Mateo, sobre su felicidad, sobre la casa que habían construido, sobre el amor que los unía. Un día, Ricardo llevó a Mateo al cementerio. Era un día soleado, el viento suave, y el aire olía a tierra mojada y flores. Mateo,
que nunca había estado allí. Miró a su alrededor con curiosidad. Ricardo lo guió hasta la tumba de Isabela. «Ella es tu mamá, Mateo», dijo Ricardo, su voz suave. Mateo se acercó a la lápida, la tocó con su pequeña mano y luego miró a Ricardo. «Ella está en nuestro corazón, papá», dijo Mateo, sus ojos llenos de una sabiduría que sorprendió a Ricardo. Ricardo asintió. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alegría y de gratitud. Mateo tenía razón. Isabela no era solo un recuerdo, era una parte viva de su familia, un puente que los había unido. Se arrodilló junto a Mateo, y juntos, en el silencio del cementerio, le contaron a Isabela sobre su nueva vida, sobre su hogar, sobre el amor que los unía. La historia de Ricardo y Mateo se convirtió en un testimonio de la resiliencia del amor, de cómo un corazón roto puede sanar, y de cómo la vida, incluso después de la mayor pérdida, puede ofrecer una segunda oportunidad para la felicidad. Ricardo, el magnate de hierro, se había transformado en un hombre de corazón abierto, capaz de amar y de ser amado, de una forma que nunca creyó posible. Mateo, el niño abandonado, encontró en Ricardo no solo un padre, sino un hogar, una familia, y el amor incondicional que siempre había anhelado. Y así, cada día, la familia que Isabela había soñado para Mateo, esa familia que Ricardo había encontrado de la manera más inesperada, florecía, un recordatorio constante de que el amor no tiene límites, ni barreras, ni necesita lazos de sangre. Solo necesita corazones dispuestos a encontrarse, a abrazarse y a construir un futuro juntos, paso a paso, con la esperanza como guía y el amor como cimiento. Ricardo, quien antes vivía en una burbuja de aislamiento, ahora encontraba consuelo y alegría en las interacciones diarias con Mateo. Un mundo antes desconocido para él, descubrió la belleza en la simplicidad de la vida familiar, en las rutinas compartidas, en el caos organizado que un niño trae consigo. Su vida, que antes era una sucesión de logros profesionales, ahora se medía en sonrisas de Mateo, en sus avances, en cada nuevo descubrimiento que hacían juntos. La mansión fue vendida, un capítulo cerrado en la vida de Ricardo. La nueva casa, más modesta, pero llena de risas y vida, se convirtió en el verdadero santuario de su familia. El árbol de manzanas creció y dio sus primeros frutos. Las flores que Mateo y Ricardo plantaron florecieron con colores vibrantes, y el columpio, el epicentro de tantas risas, se desgastó por el uso constante. Los viejos amigos de Ricardo, aquellos que compartían su mundo de negocios, a menudo se sorprendían al ver la transformación de este hombre, que una vez fue tan frío y distante. Algunos lo admiraban, otros lo envidiaban, pero todos reconocían que había encontrado algo más valioso que cualquier fortuna, la verdadera felicidad. Ricardo no se preocupaba por lo que pensaban. Su mundo ahora giraba en torno a Mateo, su risa, su bienestar, su futuro. La historia de Ricardo y Mateo se transmitió de boca en boca, una leyenda urbana de amor y redención. La gente hablaba del multimillonario que encontró un hijo en la tumba de su esposa, y de cómo ese encuentro transformó su vida. Y aunque la versión de la historia variaba, la esencia se mantenía. El amor verdadero, siempre encuentra un camino incluso en los lugares más inesperados y puede curar las heridas más profundas, construyendo un hogar donde antes solo había vacío.